Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a AVEX. Pues sí, os voy a contar un poquito la experiencia de nuestro departamento, ya que tenemos que hablar del pase de la cirugía oncológica robótica a la cirugía benigna. Para explicaros un poquito, yo empecé el robot en 2015 en el norte de Francia, en Lille, y hasta el 2017 únicamente operaba patologías oncológicas. Cuando me mudé a París, me reclutaron para desarrollar la cirugía oncológica en el hospital donde estoy yo ahora, que está en París, el Hospital Bichat. Y eso 2017, cuando llegaron, digamos, en 2018 empezamos a hablar de comprar, de la idea de comprar un robot en nuestro hospital. Y evidentemente ese robot iba a ser utilizado únicamente para operar cánceres de cuello del útero y cánceres del endometrio. Estas diapositivas os voy a deciros que las pacientes, teníamos en mente operar este tipo de patologías por la incidencia creciente del cáncer del endometrio en los países desarrollados. Y el hecho que varios estudios demostraron, pero creo que lo comentasteis antes, la seguridad de la vía mini-invasiva en el cáncer del endometrio. ¿Qué esperábamos del robot para esas patologías? Pues para empezar, la habilidad de trabajar con bajas presiones y mejorar la recuperación de las pacientes. También esperábamos mejorar las disecciones en espacios pequeños, que como ya lo sabéis, el cáncer del endometrio toca una mayoría de pacientes obesas y es más difícil de trabajar con esas pacientes. Y esperábamos una mejor identificación de los ganglios, pero eso ya lo visteis con los vídeos de Óscar Piñeiro. Entonces teníamos en mente que era la herramienta perfecta para operar cáncer, y lo es. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó el robot en 2019, pues supuestamente lo íbamos a utilizar para el robot. La institución nos decía, únicamente lo podéis utilizar para patología oncológica por razones económicas. Entonces vinieron a vernos gente como Mario Leitao de la MSKSS en Nueva York, Jan Persson de Lund en Suecia, y lo que pasaba es que yo ya había operado con robot antes, pero mi colega Martin, que es el jefe de servicio, nunca había tocado un robot. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a operar histerectomías benignas sencillas para hacer su curva de aprendizaje. En ese entonces nos propusieron que viniera Gaby Mouat, que seguramente la mayoría de vosotros lo conocéis, y él es el que realmente nos abrió los ojos sobre las posibilidades quirúrgicas del robot para las patologías benignas y sobre todo para nuestras pacientes. Os voy a enseñar. En nuestra institución tenemos una población africana muy importante, o sea, pacientes que vienen con muchos fibromas, multioperadas, úteros que pueden pesar hasta 5 o 6 kilos. Esto es lo que hacíamos antes de la llegada del robot, es decir, que con estas pacientes hacíamos pues unos 65%, 70% de laparoscopia y nos quedaban unos 20% de cirugía abierta de laparotomía por culpa de esas pacientes. Y como podéis ver aquí, cuando llegó el robot no funciona. Bueno, cuando llegó el robot en 2019, podéis ver que empezaron a disminuir las indicaciones, las laparotomías, hasta llegar a junio del 2021, momento en el que dejamos de hacer laparotomías para úteros benignos, sea cual sea el peso, sea cual sean los antecedentes. Es decir, que hacemos un 100% de cirugía de histerectomías benignas por vía mini-invasiva. Aquí cada punto representa una histerectomía benigna y a la izquierda tenéis los pesos. Y vamos a ver la repartición de las vías. Vamos a pasar aquí. O sea que las rojas son las laparotomías y podéis ver que para los úteros de más de 1 kilo, antes de la llegada del robot, antes del 2019, la mayoría las hacíamos por laparotomía. Cuando llegó el robot en 2019, podéis ver que van disminuyendo los puntos rojos, las laparotomías, y sea cual sea el peso, y veis que
hicimos úteros de hasta, bueno, pesaba 5 kilos, a estado fresco son 4,500 con formulación, y sea cual sea el peso, sea cuales sean los antecedentes de esas pacientes, el robot nos permitió llegar al 0 laparotomías para las histerectomías benignas. También nos permitió disminuir la estancia de las pacientes en el hospital. Pasamos de 4,2 días, con esos 20% de laparotomías, a 1,1 día. Y es lo que nos permitió desarrollar también la cirugía ambulatoria. Ahora vamos a hablar de costes y, si me permitís, porque hablasteis, todo el mundo usa el ERCIL aquí, levantasteis todos la mano, me parece, más o menos. Entonces la pregunta es, no sé cómo llegáis a 1.800 euros de histerectomía con el ERCIL, porque nosotros hicimos un estudio comparando nuestras histerectomías en nuestro hospital por el robot y las comparamos a la laparoscopia y la laparotomía a nivel nacional. Y evidentemente, sin contar el gasto de la compra del robot, lo que es únicamente la operación, pues en 2021 nos salía más barato con el robot que por la laparoscopia a nivel nacional. ¿Pero por qué? Porque nunca usamos el ERCIL. No sé cuánto os cuesta aquí en España, pero 200. Antes costaba 400, ahora hay un acuerdo por 250, hablo de en Francia. O sea que, por ejemplo, si usamos el ERCIL ya volvemos a ser más caros. Nosotros nunca lo usamos y las cosas van bastante bien, el abdomen no se mueve demasiado. Otra cosa que decía, el Syncrosil. El Syncrosil es un instrumento genial, o sea, funciona muy bien, pero ¿sabéis cuánto cuesta? En Francia son 600 euros. Si a esto le añadís 600 euros, pues se acabó el cuento. ¿Y por qué os digo eso? Hoy en mi hospital, en nuestro departamento, somos 2 proctores. Recibimos un montón de equipos. Cada semana tenemos un equipo diferente de Francia y nosotros insistimos sobre el hecho de hacer economías con el robot, sobre todo para la cirugía benigna. Evidentemente, para el cáncer, como la seguridad social en Francia pues te devuelve mucho más dinero, no es un problema utilizar el ERCIL, el Syncrosil, sea lo que sea. Pero para la patología benigna, pues aportan muy poco dinero. Entonces, a cada equipo que viene empezamos diciéndoles, porque a nosotros nuestra institución nos dijera, cuidado con los gastos. Entonces hicimos cuidado con los gastos. A cada equipo que venía le dijimos, cuidado con el ERCIL, cuidado con el Syncrosil, cuidado con todos esos instrumentos. Y nos decían, sí, pero a mí en mi institución no pasa nada. Hasta que llegó el día que varios de ellos pues les prohibieron hacer este tipo de cirugías, porque costaban más de lo que les aportaban. Entonces, no sé cómo funcionáis en España, pero creo que hay que tener un poquito de cuidado con los gastos, con los instrumentos, ya que, aunque sean instrumentos geniales, una histerectomía, sea cual sea el peso, sea cual sea, yo siempre las hice con una bipolar y unas tijeras, y funcionan perfectamente bien. Dicho esto, evidentemente no os tengo ningún vídeo hoy de úteros voluminosos porque es el tema de Alberto y lo presento en la SER dentro de 2 días, o sea que los que estéis ya los veremos. Pero evidentemente no operamos únicamente histerectomías benignas, sino también endometriosis. El robot nos ayuda mucho para los casos complejos y los estudios demostraron que tenemos mejores márgenes de resección, sea digestivo, del parametrio, con el robot que con la laparoscopia. La sacrocolpopexia, con el robot, ¿qué deciros? Es una pérdida de dinero, pero es que yo desde que llegó no hice ni una más en laparoscopia y si tengo que hacer una, se la doy a quien la quiera y no volveré a ello. La miomectomía, pues otro tema interesante porque en Francia las recomendaciones son hasta 8 centímetros se puede hacer una laparoscopia. Desde la llegada del robot nosotros logramos hacer hasta 12-13 centímetros de fibroma para una miomectomía y estamos hablando evidentemente de un mioma tipo 2,5, no de un 7, porque un 7 puede medir 30 centímetros, que da igual, pero para los tipos 2,5, y sabéis el cálculo del volumen, de 8 a 10, no son solo 2 centímetros, o sea, dobla el volumen. Y bueno, puse, claro que no es benigno, pero lo puse para Jordi Ponce porque hace un mes más o menos
empezamos a hacer las cirugías de cáncer de ovario en intervalario con el robot. Estamos cerrando el bucle cáncer, benigno, cáncer. Y aquí os puse este diagrama del interés de hacer cirugía benigna, por lo menos en nuestra institución. Es que el robot cuesta muy caro, pero cuesta aún más caro si no lo utilizáis. En Francia hay, por no decir ninguno, muy pocos equipos que puedan ocupar enteramente las salas de robot únicamente con patología oncológica. Vi que en Portugal hacían 74 en Lisboa. Creo que en Francia hace 2 años, no tengo las cifras de hoy en día, el centro que hacía más cirugías pélvicas con el robot en oncología eran unas 55. Entonces, nosotros tenemos 2 días y medio a la semana del robot y no podemos absolutamente ocupar la sala únicamente con patología oncológica. Y tenemos una media, pues diría, de 25% de las operaciones que son oncología y un 75% que son benignas. Bueno, os puse un vídeo aquí de, si funciona, de una miomectomía, solo para enseñaros la diferencia con la laparoscopia, porque la miomectomía por laparoscopia para mí es como la sacrocolpopexia, es muy pesado, difícil, cansino. Aquí es un tipo 2.5, no utilizamos el Exil, como lo veis. Al principio hay que aceptar que sangre un poquito. Hay 2 opciones. La primera es ir a ligaturar los vasos uterinos, como lo enseñasteis antes, con un bulldog o con un clip, pero evidentemente no siempre es posible. Cuando los úteros son muy voluminosos y que tenéis que ir a buscar 4 o 5 miomas, pues no tenéis acceso a la parte lateral. La otra opción es ir rápido, porque a partir del momento en que vais a tirar sobre el fibroma, pues va a comprimir el músculo y vais a ver que se va a parar el sangramiento. En España, no sé cómo lo lleváis, pero en Francia no tenemos la autorización de utilizar la vasopresina como los alemanes, los ingleses, los americanos, que evidentemente inyectas y no sangra ni una gota. Nosotros no podemos. Y solo para enseñaros la visión, la articulación de los instrumentos y la facilidad con la que se puede hacer esta operación, que para mí resulta muy pesada en la laparoscopia. Y cuando hablamos de visión y de miomas tipo 2.5, lo que nos interesa es la cavidad. Y vais a ver qué bien se ve con el robot. Y el que me diga que es igual que la laparoscopia, allá él. Nosotros lo que hacemos es que le ponemos en la cavidad una sonda de Foley, una sonda vesical, la hinchamos y inyectamos un poquito de azul. Y nos permite tener una visión de la cavidad mucho mejor y evitar abrirla. Y después no hablemos del cierre, no sé cómo se dice, voy a decir una francesada, pero de la sutura del útero. Gracias. Y veis el balón de la sonda, cómo se ve. Estamos pegaditos a la cavidad, pero sin abrirla. Y eso gracias a la visión y a la articulación de los instrumentos. Para concluir, deciros dos cosas, que no es una guerra entre oncología, benigno. Yo hasta el 2017, os digo, operaba únicamente patología oncológica y me parecía que el resto de la cirugía no valía para nada. Era una opinión de hace unos cuantos años. Lo que hay que entender es que el robot para mí es una herramienta que os permite hacer cosas que no se pueden hacer por la laparoscopia.
estos úteros de 5 kilos, el que las haga por la laparoscopia, pues aún yo nunca lo vi personalmente. Que es un instrumento que ayuda a ir más allá en los casos complejos para seguir haciendo cirugía mini-invasiva. Y maligno no significa complejo y benigno no significa sencillo. Y yo creo que, aparte de trabajar en un centro dedicado a la oncología, pues se puede hacer de todo. En nuestra experiencia en Bichat, en París, el robot lo que nos permitió es, para patología benigna, disminuir la estancia de las pacientes, desarrollar el ambulatorio y, sobre todo, que es nuestra fierté, ¿cómo se dice?, nuestra gran honra. Desde hace 3 años que no hicimos una laparotomía para una histerectomía. Y les digo, sea cual sea el peso y sea cual sean los antecedentes. Y aquí, para los que vengan a las Olimpiadas, dentro de poco, pues podéis venir a visitarnos en el hospital. Habrá algún útero grande o veremos, pero sois los bienvenidos. Muchas gracias.